Bienvenidos a Mi Barrio TV Show. Como siempre, le agradecemos su sintonía y fidelidad a nuestros seguidores que le dan a me gusta, dejan su comentario y comparten nuestro contenido. De esa manera nos ayudan a crecer. Ahora vamos a tratar, analizar el caso de la variación de la medida de coerción al señor Ochi Gómez, Hugo Vera y Padovani. Exactamente. Entonces está con nosotros David Medina y Ensi Chencho. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, buenas tardes. Tú sabes, viendo los acontecimientos de nuestra hermosa República Dominicana, tú sabes, la justicia una vez más se pronuncia y hace... no sabemos qué pudo haber acontecido ahí, pero ahí eso está raro. Sí, por lo menos hay 3 familias que están contentas. Eso sí. Porque, y un estado desfalcado, muy bien. Sí, y un estado que... Claro. Bueno, David, cuéntanos. Bueno, ante todo, saludar a todas las fanaticadas que nos siguen y pedirle que sigan dando seguimiento y suscribiéndose a las plataformas. Sí, claro. Miren, está bastante interesante este caso, porque realmente se había aplicado lo que era la prisión preventiva. Tenemos que explicarle a quienes nos siguen lo siguiente. El Código Procesal Penal, específicamente en su artículo 226, establece lo que son las medidas de coerción de carácter personales. Entiéndase de carácter personal aquellas que prácticamente vienen a restringir lo que es la libertad de la persona. Ahí vamos a ver por ejemplo, o sea, que inciden en la persona. Por ejemplo, vemos la garantía económica, que es la primera, presentación periódica. Vemos presentación ante una autoridad designada por el juez. La colocación de grilletes. Vemos el arresto domiciliario y vemos la prisión preventiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? La prisión preventiva es la número 7. Sí, la última opción. Exactamente. Entonces, esta es una medida extrema que solamente puede, vamos a decir, acordarse en aquellos casos primero graves y en aquellos casos donde la persona no tenga arraigos, donde esa persona no tenga presupuesto. ¿Qué es arraigo? Arraigo es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién tiene más arraigo? Tú tienes, por ejemplo, una propiedad, ¿vale? Vamos a poner 200,000 pesos, tienes una propiedad. O una persona que no tiene una propiedad. Esa persona se puede desaparecer porque no tiene nada. Ahora, el que tiene la propiedad, si se va, las autoridades van a tomar, por ejemplo, el inmueble. Es un arraigo, vamos a suponer, a nivel de propiedad. Hay un arraigo social, pero una persona del medio, te conocen. Hay arraigo, por ejemplo, laboral, pero una persona que tiene en esa institución trabajando 20 años. Tú no vas a dejar eso así. Tú eres una persona que tiene una familia. Tú no te vas ahí y vas a dejar tu familia. No, yo voy a enfrentar esto y yo voy a demostrar, porque yo tengo una familia que defender, yo tengo una honorabilidad. Sí, pero entonces esa parte de la medida de coerción solamente beneficia, si se quiere decir, a las personas que pueden, a los que tienen dinero. Lo que pasa es que hay una línea muy fina en la medida de coerción que responsablemente tengo que señalarla. Por ejemplo, cuando tú no tienes, por ejemplo, vamos a decir recursos, significa que tú eres una persona que te puede ir fácil porque no tiene nada. Ahora, pero también si tú no tienes recursos, ¿para dónde tú te vas a ir también? Porque también ahí es que vamos, ¿verdad? Sí. Una persona que no tenga arraigo, ¿verdad? Que no tenga propiedades, que no tenga dinero, esas personas supuestamente son los más débiles y los candidatos a prisión preventiva. Pero yo me hago la pregunta, si tú no tienes propiedades, si tú no tienes dinero, ¿para dónde tú te vas a ir también? Lo que pasa es que... ¿Cómo? De la única forma, en Yola Show. Eso es mediático. Es que se entiende que una persona que se pudiese ocultar, porque es que no tiene dónde identificarse. Ahora, cuando tú tienes un trabajo... Pero es que yo no entiendo, porque una gente que tenga propiedades es más fácil de ocultarse. No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú tienes propiedades, si tú tienes muchas propiedades, ese arraigo te puede afectar negativamente. Entiéndase, por ejemplo, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que tiene, vamos a decir, una línea de crucero, que tiene, por ejemplo, una línea de avión. Esa persona se puede ir fácil del país. Entonces, claro, esa persona tiene arraigo, pero tiene tanto arraigo que le viene siendo perjudicial. Que le duele dejar eso. Entonces, pero lo más preciado es la vida. Y después de la vida, ¿qué es lo más preciado? La libertad. La libertad. Entonces,
eso da cuenta a que si tú tienes arraigo, tú te puedes ir hasta para Venezuela para no caer preso. Por eso hago la distinción. El que no tiene arraigo, por ejemplo, eso es negativo, pero el que tiene mucho arraigo también es negativo por las facilidades para irse. Exacto. Y eso tenemos que tenerlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llamar la atención? De que los jueces tienen que ponderar muy bien lo que es el comportamiento de la persona. Por ejemplo, yo vi un caso de un joven, y dicho sea de paso, que esa persona hizo una amenaza pública, pero me llamó mucho la atención que siendo joven, él fue donde las autoridades y se presentó y dice, mira, yo estoy aquí, me están señalando, yo cometí un error. Entonces, en ese caso, digo yo, esa persona que como humano cometió un error y va y se presenta a dar la cara, a ser responsable, eso no debe tomarse en cuenta al momento del juez tomar una medida, digo yo. Bueno, Claro. pero que está cometiendo un delito también. Sí, pero que no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú te mandas a correr. Recuerda, por ejemplo, la chica que cometió el hecho contra el chino. Con el chino, con sí. el chino. ¿Tú crees que es lo mismo que esa joven venga y se presente? No, mire, aquí hubo una excusa legal de la provocación, una legítima defensa, o sea, frente al juez. Es la misma mirada que tiene el juzgador. No, no es lo Cuando tú te mismo. fuiste a correr. Entonces, lo mismo sucede con aquel. No estoy diciendo que sea inocente o culpable, estoy hablando del comportamiento, de cómo tú te presentas frente a la autoridad, porque como humano cualquiera comete un error. Ahora, no es lo mismo tú cometes el error y mandarte a correr a tú cometer el error y presentarte frente a la autoridad del Ministerio Público, estoy acá y quiero que se haga la investigación y que se haga el debido proceso de ley. Bueno, lo que quería señalar es que esta medida, esta variación de medida de coerción se produce en la segunda sala de la Corte Penal del Distrito Nacional. Y los jueces que integraron la misma fue Isi Muñoz, Luis Omar Jiménez y Derio Germán, que me parece que era el juez que estaba en la cuarta sala penal. Miren lo que ellos hacen estos jueces. Ellos varían de prisión preventiva y imponen lo que es impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Ellos toman de las 6 medidas un abanico de 3 medidas. Y ahora pregunto, ¿el juez de primer grado no pudo hacer eso? No pudo advertir que estaba frente a personas que tenían arraigo, frente a personas que hasta donde yo vi fueron citados y comparecieron siempre, por ejemplo, por ante las autoridades. ¿Por qué es importante este tema? Porque unas semanas antes se produce un fallo del Tribunal Constitucional donde prácticamente hace un análisis de tipo de caso y habla de que cuando tú citas a una persona, si esa persona va, lo correcto no es que se emita una orden de arresto, porque la orden de arresto es cuando la persona no va. Sí. Pero si yo como Ministerio Público te invito a ti a que pases por mi oficina y tú vas y declaras, ¿qué yo te estoy diciendo a ti? No, yo tengo un respeto hacia la autoridad. Claro, esa fue de la parte que a mí no me agradó mucho cuando el Ministerio Público irrumpió, ¿verdad? Fue a la casa de Hugo y le hizo, lo arrestó, el allanamiento. Pero luego de que le había el aparataje, la parafernalia. 2 años después de que el caso ya estaba ahí. A ver, ¿qué iban a encontrar en la casa? ¿Entiendes? Entonces, esa es la parte y es donde la Procuraduría de verdad que ha cometido muchos fallos y ha puesto mucho huevo. Eso es. Porque ha sacado funcionarios del gobierno pasado que no se han negado a presentarse. Okay. Entonces lo muestra como un show para que la gente vea. Porque si por ejemplo, distraer. Exacto, si por ejemplo yo te llamo a ti, mira, ven y comparece, ¿verdad? Ven a comparecer y tú vas. Y tú no tienes problema con presentarte ante la autoridad. ¿Por qué hay que hacer un allanamiento a las 3 de la mañana? Incluso se llegó a pegar el coro de que tú tienes que dormir con pantalones largos. A los funcionarios del pasado con esto. Ahora también vimos lo mismo con Hugo Vera. No había necesidad de eso. ¿Entiendes? Mira, yo aquí voy a hacer una autocrítica. ¿Por qué? Porque nosotros, los abogados, son auxiliares del sistema y tenemos que de alguna manera ayudar a que las cosas mejoren. Por ejemplo, aquí hay una práctica que se da mucho y es que cuando se solicita, por ejemplo, un allanamiento, la orden en que se solicita allanamiento te dice que se puede hacer tanto de día como de noche. ¿No? ¿Qué yo entiendo?
que para tú hacer un allanamiento de noche hay que pensar en algo, por ejemplo. La mayoría de las personas tienen una familia. Una familia implica, tú tienes una esposa, tienes hijos que son colaterales que no necesariamente tienen que ver con lo que a ti se te está acusando. Lo que presuntamente se está acusando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Cuando se hace un allanamiento de noche, ahí hay una situación. Porque es que ya ahí entra el tema de los niños. A psicología. Los niños se van a dar cuenta de allanamiento. Entonces, vamos a suponer, y si hay un caso que hay que hacerlo de noche, entonces hay que pensar en esa parte y tener un equipo para salvaguardar lo que es la integridad, el interés superior del niño. Porque yo pregunto, imagínate esa imagen de un niño viendo que van a arrestar a su padre. A su padre, por ejemplo, sí, en su casa. Eso, si es de noche, eso es inevitable. Porque ¿dónde está el padre? El padre no vive al lado de la casa, es dentro. Entonces, son de las cositas que entiendo que debe ser armonizada y que en una reforma debe ser tocada. Para que un juez autorice un allanamiento de noche, no puede ser tan sencillo como que se le está acusando de esto. Deben haber razones pesadas. Sí, nosotros de verdad que toda la población quiere saber finalmente en qué va a parar esto, si en verdad son culpables. El Ministerio Público ha mostrado muchas evidencias de una culpabilidad y de una implicación de Hugo Vera, Jochi Gómez y más personas que no se han mencionado también. Este tema de los semáforos, de la vigilancia es muy compleja y hay muchas luchas de poder. Lo que queremos es que este tema no quede impune, y que todas las personas que están involucrados. Y que no se repita más tampoco, porque eso no, fue claro, es que es dinero del Estado, un dinero de nosotros que pagamos nuestros impuestos. Entonces, hay que ver en qué va a parar este caso, David. No, es bastante interesante. Y yo quiero felicitar a la Corte, porque yo entiendo que ha sido una decisión, vamos a decir, en derecho. Pero también hubo una comparación que creo que fue el Listín Diario que lo puso. Las diferencias de los otros casos que tienen que ver con el mar, que duraron 9 meses, 8 meses, 1 año, y el caso de Hugo nada más duró 1 mes. Sí, pero guardando la distancia, yo quiero decir algo, y aquí tengo que ser muy objetivo. Recuerden, nosotros tenemos un tribunal constitucional que está haciendo una labor impresionante, y yo resaltaba que hace una semana estaba muy frío, o sea, muy caliente, una decisión del Tribunal Constitucional haciendo unos llamamientos, y yo le puedo asegurar que esos abogados que llevan esos casos, que son muy diestros, buscan esas decisiones, se las observaron a los jueces, y las decisiones del Tribunal Constitucional son precedentes obligados para los jueces. Entonces yo entiendo, guardando la distancia, que aquí había un ingrediente nuevo. No he leído el expediente, eso que estoy hablando es una suposición, pero pudiese ser que eso hubiese operado. Ahora, en sí, yo entiendo que la decisión de que estas personas conozcan su proceso en libertad, yo la veo positiva. ¿Por qué? Porque es que se tenía un tiempo investigando. Entonces, en ese tiempo, todas las evidencias que se pudieron buscar, los allanamientos que se pudieron hacer, claro, se hicieron. Esa persona, uno de los argumentos que se utiliza al momento para no variar en las medidas, es que la persona pueda destruir información, que pueda obstaculizar por los poderes y esto, pero el tipo de delito que... No, y el tiempo donde ellos intervienen, ya en el tiempo que ellos intervienen, hace rato que tú el que quiere destruir, desaparecer, hacer cualquier cosa, claro, ya eso lo han hecho. Entonces, manipular también, tú sabes. Entiendo que los jueces tienen que tomar en cuenta qué tipo de delito se cometió. Por poner un ejemplo, o sea, si las evidencias de lo que se cometió está ahí, ya el Ministerio Público tiene la mayor elemento. Ahora, hay casos en que hay que buscar elementos. En esos casos, ese argumento pudiese o no cobrar fuerza y los jueces tendrían que ponderarlo. Ahora, la Constitución y el Código Procesal Penal establecen como regla la libertad. Entonces, para tú, vamos a decir, restringir, limitar libertad a una persona, tienen que ser razones sobradas de peso. Bueno, de verdad que pudimos ver ya a Hugo trabajando
en la radio, en su programa de vehículo, ¿verdad? Mucha gente está contenta con la decisión, otras no, porque entiende que la justicia debe ser para todos y si hay un acto de corrupción, debe de ser tratado. Sí. Así es que nada, vamos a ver en qué para esto y no se puede parar ahí. Porque es que no se para, porque ahí es que tenemos que distinguir, Carlos. Una cosa es que usted conozca su proceso en libertad y otra cosa es que no se haga justicia. Sí, pero también sabemos, David, que aquí la justicia a veces se inclina. Y bueno, este caso lo podemos engavetar. No es que lo vamos a dejar así, pero lo podemos engavetar por un tiempo. No se sabe que, y lo dejan un año, 2 años, hasta que se olvida. Que se enfría, claro. Como han pasado con varios casos así. Y a eso que hago referencia. Este caso no debe quedar impune. Claro. Es un caso que viola la privacidad del ciudadano. Oye. Claro, porque te están vigilando. Y es una empresa privada que tiene. Es una empresa. También tenemos que ver lo positivo también. Porque hay delitos que se han resuelto con eso. Porque le dan seguimiento con la misma cámara, la parte delincuencial, y lo atrapan. Eso es lo bueno. Y yo entiendo que sí. Que la ciudad entera, el país entero debe estar monitoreado. Claro. Estamos de acuerdo. Ahora, la privacidad tiene que respetarse. Ahora, ¿cuál es la aspiración que yo tengo? Que esos niveles de garantías que vimos de esos jueces, de esa sala, lo veamos en los demás procesos. O sea, que no, fíjense que estamos hablando de Hugo, pero no el tema, no es Hugo lo que se está tratando. Lo que estamos hablando es en sentido general. Porque aquí entendemos que hay muchas personas que por cualquier cosa le dan una prisión preventiva y claro, para tú variarla en son 3 meses que te meten. Es difícil. Y no estoy hablando de esos casos, porque esos son casos de acusaciones serias. Estoy hablando casos de bagatela, de estafa, cosas que son simples. Claro. Porque hay casos que, por ejemplo, hay un tema ahora de un señor que un supuesto asesino en serie, que esos son casos. Los 7, que mató a los 7. Exactamente. Las 7. 7 personas. Que amerita, ¿tú me entiendes? Un detenimiento y una investigación, una profundidad, inclusive un caso complejo. Y esas son otras tonalidades. Sí, bueno, continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show.